Bueno, ya estamos grabando. Bienvenidos a este lunes literario en el cual, pues bueno, estamos probando un formato nuevo. En este momento estamos haciendo una reunión de Zoom con los miembros del grupo de WhatsApp Andamio, pues para repasar este tema. Al parecer tuvo ahí como popularidad, a muchos les interesó, entonces estamos aquí en la reunión varias personas. Son movimientos ortodónticos verticales, es decir, intrusión y extrusión y sus implicaciones perio. ¿Por qué es importante? Porque cada vez llegan más pacientes buscando atención periodontal que no necesariamente necesitan esa atención periodontal principalmente. No digo que no necesiten algún tipo de cirugía, tal vez raspados y alisados, pero su problema mayor no es algo periodontal, es algo de la posición de los dientes, de la oclusión, algo ortodóntico. Entonces, ¿por qué es importante saber para todos, no nada más para los perios? Es porque hay casos complejos que requieren ese manejo interdisciplinario. Las expectativas también del paciente a veces son muy altas y nosotros tenemos que modificarlas para ajustarlas a lo que es. Un ejemplo es que son muy altas y otro ejemplo también puede ser que sean muy bajas. Por ejemplo, uno de los casos que voy a platicar al final llegó casi que pensando que iba a perder todos sus dientes y en realidad no. Entonces también hay que modular esas expectativas del paciente. Por ejemplo, es importantísimo saber que en una cobertura de recesiones, no viene en el artículo, pero pues bueno, esto es algo conocimiento popular, ¿no? En una cobertura de recesiones, tu mayor factor de predictibilidad, es decir, cómo sabes qué tan bien o qué tan mal te puede salir una cobertura de recesiones, es qué tan llena está la papila. Es decir, si tenemos una papila 100% llena, muy probablemente puedas hacer el 100% de cobertura de recesiones. Si tienes la papila deficiente, es decir, algún triangulito negro por ahí entre los dientes, no es tan probable que puedas hacer la cobertura al 100%. No significa que no puedas cubrir esa recesión, pero pues muy probablemente te vas a quedar al 50, 60, 70% de esa cobertura. Entonces, bueno, hay que saber manejar eso. Ah, y la papila depende mucho, discúlpeme, la papila depende mucho, 100% de la altura de la cresta y del punto de contacto. Es decir, si la cresta está a 5 milímetros o menos del punto de contacto, probablemente tengas un buen llenado papilar y probablemente tu cobertura de recesiones pueda ser exitosa. Si por la posición de los dientes, por el apiñamiento que hay, por una ausencia de un diente que hay algo, no tienes ese punto de contacto, o si perdiste tu cresta en algún proceso de periodontitis, pues es poco probable que puedas hacer una cobertura de recesiones exitosa, tal vez con una cirugía o con un enfoque simple. Sí, habría que modular ahí esas expectativas del paciente. Y por ende, los tiempos del tratamiento. Llegan muchos pacientes que piensan que poniendo un injerto de encía, un injerto óseo, ya su padecimiento se va a quedar resuelto en 2 meses, ¿no? Y no es así, sabemos que no es así. Un proceso de ortodoncia puede llevar mínimo unos 6 meses, 8 meses, tal vez llevado con alineadores, o si es un refinamiento nada más llevado con brackets, hasta 1 año y medio, tal vez 2. Entonces, todos estos factores importan a la hora de ofrecer un tratamiento perio. El contexto, ¿no? ¿Qué son los movimientos verticales? Como su nombre lo dice, es mover el diente hacia arriba o hacia abajo, en los dientes superiores, ¿no? Bueno, los inferiores. Si lo voy a, in- si lo voy a intruir, si lo voy a meter, digamos, en el proceso alveolar, es una intrusión, y si lo voy a sacar del proceso alveolar, es una extrusión. Son movimientos en tratamientos integrales que implican otros movimientos contrarios. Desde aquí empezamos. El artículo empieza explorando muy bien que todo, o sea, como dice la ley de Newton, ¿no? Que vuelvo. Si me siguen en Instagram, saben que pues no soy fan, porque no es así como que me encante, pero cada vez he ido aprendiendo que la física es importante en la odontología, ¿no? Entonces, para cada acción hay una reacción. Si tú quieres intruir un diente, por ejemplo, ¿no? Del sector anterior, si tú quieres intruir un central, probablemente vas a ocasionar algún tipo de extrusión en los posteriores por los movimientos y las fuerzas que tienes que hacer
con el arco de la ortodoncia. Entonces, siempre tienes que saber que a la hora de querer sacar un diente, vas a meter otro, o si quieres meter un diente, vas a sacar otro. Y obviamente tienes que poner aditamentos o anclajes para evitar que eso pase. Hay que entender también la relación ortoperio, son movimientos para estabilizar la oclusión que ocasionan estrés en el periodonto. Y aquí viene otro concepto que me parece que ya hemos abordado en otros lunes literarios sobre el concepto de compresión-tensión. Es decir, los movimientos de ortodoncia, al mover un diente, comprimen de un lado el ligamento periodontal y lo tensan del otro. De esa forma, digamos, se desaparece el hueso del lado donde quieres mover el diente y del lado contrario se va creando hueso nuevo con esa tensión en el ligamento. Entonces, a eso me refiero con estrés en el periodonto con la diapositiva. ¿Cuándo se usan? Según el artículo, y esto es, bueno, o sea, sí, sí estoy de acuerdo, pero no es exclusivamente por eso. Se usan en sonrisa gingival, en mordida profunda, en la optimización de un sitio para implante. Sonrisa gingival, hay que recordar que una sonrisa gingival puede tener varias etiologías. Puede ser por un crecimiento, digamos, exagerado del maxilar. Es decir, que una paciente tenga el maxilar mucho más grande de lo que tiene la mandíbula o un paciente. Casi siempre se ven mujeres, por eso digo una paciente. Y por eso se corrige con cirugía ortognática. También puede ser que haya una hipermovilidad del labio, entonces que la paciente o el paciente tenga muy activa la musculatura labial, entonces cada vez que sonríe, lleve el labio hasta arriba. O también puede ser por erupción pasiva alterada, que eso es lo que tratamos los periodoncistas. Entonces, por eso menciona que, pues bueno, si es sonrisa gingival, puedes de alguna manera tratar de intruir los dientes del maxilar superior para que no se vean tanto. La mordida profunda y la optimización del sitio para implante. A veces, cuando ya tenemos un diente o un resto radicular, ya que sabemos que no va a ser posible mantener en boca, pues hay una técnica en la cual se va extruyendo lentamente para no perder hueso y que a la hora de que termine de salir, pues el proceso alveolar en ese sitio quede pues bonito y frondoso para nosotros nada más poner el implante. Hay muchísimos más usos en mi punto de vista, pero esos son los principales según el artículo. El artículo, como ya les mencionaba ahorita al inicio, es largo, son 21 páginas, pero creo que se puede resumir en algo más breve. Ahí les va. Son hallazgos importantes para que te puedas llevar a tu casa o a tu consultorio y puedas mejorar tu práctica clínica. Tienes diferentes escenarios cuando vas a hacer algún movimiento de ortodoncia en pacientes periodontales. Puede ser que el periodonto en esos pacientes esté sano, es decir, pues un paciente con un periodonto intacto o un periodonto, sí, intacto. Ya vi mi acordeón. En estos pacientes no hay riesgo y se pueden hacer los movimientos no sin cuidado, pero de una forma más tranquila, sin esperar ningún tipo de pérdida ósea. Si es que hay salud sistémica que está bien controlado, por ejemplo, pacientes con diabetes controlada y un buen control de placa. Hay que tener muy en mente que todos los movimientos de ortodoncia dependen, bueno, no dependen, pero están condicionados a un buen control de placa. Si tengas un periodonto sano, un periodonto reducido o un periodonto con periodontitis activa. En todos lados hay que tener controlada la placa y por eso es importante tener controles de placa seguidos con tus pacientes. Precisamente por eso me retrasé ahorita para la reunión. Le hice un desbridamiento subgingival a un paciente, me parece que hace 15 días, y lo cito periódicamente. Yo pensé que el paciente iba a llegar un poquito más estable y llegó pues con algo de placa. Entonces hay que estar pendientes de tus pacientes porque el control de la placa es todo en la periodoncia. Después, puedes tener pacientes a los que les puedes hacer esos movimientos verticales que tienen un periodonto reducido, pero estable. A esos pacientes no se va a producir una reinserción periodontal con ningún movimiento. Es decir, a veces se puede llegar a pensar que, bueno, si tengo un diente extruido por, no sé, algún colapso oclusal debido a la periodontitis, y yo intruyo ese diente, tal vez pueda ganar inserción de ligamento de nuevo en el cemento. Eso no pasa, pero tampoco lo perjudica. La intrusión es segura haciendo una fuerza pues muy leve y muy poca y controlada y sobre todo teniendo el control periodontal. Y la extrusión en esos pacientes con periodonto reducido
tiende a mejorar el tejido blando. Es decir, a la hora de nosotros sacar un diente, no se sale solo, se sale teniendo esa tensión de las fibras del ligamento y por ende el tejido blando que está supracrestal, es decir, por arriba del hueso, tiende a engrosarse. Entonces, si tenemos un paciente con una bandita de tejido blando queratinizado después de la terapia periodontal y necesitamos extruirlo, eso nos puede ayudar a mejorar las condiciones del tejido blando alrededor del diente, que al mismo tiempo nos puede ayudar a mantener un mejor control periodontal. Acuérdense que el tejido blando es ese sello que tenemos alrededor del diente para que no se meta nada hacia adentro, no se formen bolsas o no las amplifique. Y en un periodonto con inflamación, la intrusión es muy peligrosa porque intruye también la placa y el cálculo. Entonces, si tengo un paciente con una bolsa tal vez de 5 y tiene cálculo pegadito que todavía no he debridado, con una intrusión pues lo voy a llevar más para adentro y esa bolsa de 5 se puede hacer bolsa de 6, de 7, de 8. La extrusión es mejor tolerada, sin embargo, no hay que olvidar que no se debe hacer un tratamiento de ortodoncia sin tener un buen control periodontal, es decir, sin haber hecho previamente la terapia de desbridamiento, ya sea subgingival no quirúrgico, un desbridamiento por colgajo, algún tipo de regeneración, con bolsas activas, con inflamación activa, no se deben hacer movimientos de ortodoncia. Esto me gustó mucho en el artículo. Te habla mucho de las fuerzas. ¿Se ve mi cursor? Ok. Te habla de las fuerzas que, bueno, vamos a hacer. Si queremos intruir este diente, pues vamos a hacer una fuerza hacia arriba. Entonces, aquí el diente tiene un punto de, tiene una distancia, ¿dónde está la D? Distancia entre la aplicación de la fuerza y el centro de resistencia. Fíjense dónde está el centro de resistencia cuando tenemos un periodonto intacto, que está cerca, un poquito más cerca del cuello del diente. Y en cambio, cuando tenemos un periodonto reducido, ese centro de resistencia cambia a un poquito más cerca del ápice. Obviamente, esto es por el soporte que representa el periodonto. Entonces, al nosotros hacer la fuerza con el centro de resistencia en un punto normal, nuestro momentum es, digamos, un poquito más cerca del centro del diente. No está exactamente en el centro, pero está un poquito más arriba, cerquita. Y el artículo menciona que con todos los movimientos de intrusión debemos de esperar una vestibularización ligera, que es inherente por este diagrama precisamente. Aplicamos una fuerza hacia arriba y vamos a tener como una ligera inclinación hacia adelante. Eso es normal. Pero con un periodonto reducido, esa inclinación, esa vestibularización es mayor, precisamente porque no tenemos esa resistencia aquí de lo que sería la cortical vestibular. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o le podemos sugerir al ortodoncista? Ahorita precisamente hablé con mi ortodoncista, el doctor Javier Martínez. Vayan a seguirlo, @JavierOrtodoncia. Tenemos varios casos así y me platicaba un poquito de uno de ellos porque es una paciente que un periodonto reducido, previamente le hice yo múltiples regeneraciones, estamos tratando de introducir un canino superior y me decía, sí, es que por eso, le dije, oye, yo no sabía que se vestibularizaban con la inclusión. Me dice, sí, por eso a ella le puse un botón por palatino y una cadena para que a la hora de querer intruir no se me fuera hacia adelante, sino se quedara un poquito más aquí en el eje donde debería de estar. Esto es súper interesante, como les digo, me encantan los diagramas porque si no está quedando algo claro, con esto te termina de quedar claro. Entonces, eso es algo que podemos esperar. Si queremos instruir dientes que ya están de por sí vestibularizados, que tienen un abanicamiento, pues bueno, y ahí sabemos que por lo menos vamos a tener que decirle al paciente que dentro del tratamiento vamos a tener que tener algún tipo de anclaje esquelético por palatino para resistir esa fuerza. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas? ¿Qué puedo esperar en mi práctica? Primero, hay que hacer el diagnóstico. Tenemos que hacer un estricto diagnóstico periodontal. Si hay periodontitis, hay que limpiarla. Y hay que tener un buen control de placa antes de hacer cualquier movimiento vertical. Si tenemos un paciente que tal vez tú lo veas que puede ser candidato, te tienes que llevar, yo te recomendaría que unas 2, 3 sesiones de placa para que el paciente aprenda a mantenerse limpio. Acuérdense que no importa qué tan bien limpiemos nosotros en el consultorio, siempre va a ser secundario a comparación de cómo se limpia el paciente en su casa. También vamos a tener menos riesgos durante la extrusión. Bueno, tenemos menos riesgos durante la extrusión porque hace esa placa,
Ah, porque la hace supragingival. Discúlpeme, si traccionamos el diente hacia afuera, es decir, lo extruimos, la placa que estaba subgingival la vamos a hacer supra y de ahí nos va a quedar más a la vista para poderla limpiar. Y también, como les decía ahorita, mejora el tejido blando. Hay que tener precaución porque la intrusión, por lo menos en mi experiencia, es el movimiento más necesitado, pero es el que también conlleva riesgos porque también el siguiente punto dice que hay datos duros y que hay límites en movimientos. ¿Qué pasa si yo me quiero pasar de listo con el cuerpo y digo, no, no, sí, vamos a intruirlo 10 milímetros? Muy probablemente vamos a provocar una reabsorción radicular, reduciendo el soporte y pues, poniendo en riesgo la estabilidad del diente. La intrusión. Debemos de tener fuerzas ligeras, típicamente en el rango de 10 a 20 gramos por diente, aproximadamente 100 a 200 centinewtons, cuando se emplean arcos de intrusión como el Utility Arch o Intrusion Arch. Yo no sé de esos, eso es de ortodoncia, pero pues ya sabemos que si vamos a intruir tenemos que irnos lento, lento, lento. En pacientes adultos, donde sabemos que los movimientos de ortodoncia son un poquito más tardados, se han reportado intrusiones de hasta 1,5 mm en incisivos superiores o 1,9 en incisivos inferiores. Y el anclaje esquelético es muy importante. ¿Qué es el anclaje esquelético? Esos microimplantes. Con un anclaje esquelético, la intrusión de molares alcanza entre 2,1 y 4,6, pero teniendo un promedio de 2 a 3 milímetros. Entonces, bueno, yo ya sé, ok, si tengo un paciente como el que ahorita les voy a mostrar, yo ya sé que en promedio voy a poder intruir hasta 3 milímetros. Si necesito más, probablemente no lo voy a lograr y tenga que andarle planteando ya las opciones a él o la paciente de algún otro tipo de tratamiento para compensar ese espacio. La extrusión ortodóntica se emplea frecuentemente para preparar un diente para restauraciones, idealmente acompañada de movimiento lento, para permitir la adaptación de los tejidos periodontales, para traernos toda la inserción periodontal junto con ese movimiento, y generalmente se hacen cuando son dientes con un desgaste severo, que pues bueno, vamos a extruirlos un poquito más para tener ese mejor sustrato para poner coronas. Cuando hay una lesión que está ligeramente subgingival, bueno, la podemos traer un poquito más para afuera para verla bien y poderla restaurar. ¿Qué tan rápido? Aunque no se especifica qué tan rápido te puedes mover, qué tanta extrusión puedes tener al mes, los movimientos deben de ser de no más de 1 milímetro por mes. Y la tensión compresión, lo que les decía, esto está bien padre, esta teoría. Las fuerzas deben ser igualmente ligeras y constantes, ya que lo ideal sería generar solo tensión en el ligamento periodontal sin zonas de compresión. Si vamos a sacar el diente, pues vamos a jalar el ligamento y no hay tope. Por ejemplo, con la intrusión, topa el ápice con el proceso alveolar, en la extrusión no. Entonces no hay zona de compresión. Sin zonas de compresión, lo cual es difícil. Lo cual es difícil en la práctica clínica. Hay casos o hay estadísticas en los que menciona que los casos en los que se hizo ortodoncia con control periodontal lograron mejoras de más de 5 milímetros en la inserción clínica y resultados estables hasta 12 meses después. Esa es la importancia. Le das esa estabilidad, esa salud, le quitas la inflamación a todo el periodonto para que pueda adaptarse a su nueva posición y que pueda tener cierta estabilidad. Y en los casos mal planeados, el mismo movimiento produjo pérdida ósea, una recesión y daño irreversible. Acuérdense que los daños de la periodontitis ya no se revierten, se pueden regenerar, pero no se reparan por sí mismos de una manera completa. Y algo que no me esperaba, que esto creo que vale la pena mencionar, el artículo maneja que hay ciertos protocolos en los que puedes esperar de 7 a 10 días después del tratamiento periodontal para iniciar el tratamiento de ortodoncia. Esto lo digo nada más porque viene aquí. Yo tengo mis reservas, pero otra vez platicando con el doctor Martínez, me decía que sí, pues es algo parecido a como si se hiciera una corticotomía. Estimulas o dañas el tejido para que mediante la reparación te facilite el movimiento de ortodoncia. Yo no soy tan fan de esto, tendría que encontrar yo creo que el caso ideal para poderlo probar el protocolo, pero creo que me siento un poquito más seguro, por lo menos ahorita en este momento de mi carrera, al seguir haciendo el tratamiento periodontal, hacer un control de placa estricto y después de 8 a 10 semanas, revalorar y ahora sí proseguir, si se puede, con la ortodoncia.
Ahora sí, les traigo el caso, el que les digo que tenemos varios casos. Caso número uno. Este es un paciente muy joven. En octubre del 2023 me hablaron para una urgencia en el consultorio. Un chico de bachillerato, que es la preparatoria aquí en México, se había fracturado dos dientes, dos laterales, el 12 y el 42, porque toca la trompeta. Se salió la boquilla, se botó y le fracturó el 12. Aquí se ve, de hecho, la diferencia de la resina y el diente. Fíjense cómo se ve, digamos, a media papila. Y el inferior también. Esta fractura es oblicua y esta fractura es horizontal. Esta es la foto después de que ya hicimos la endodoncia, hicimos la restauración provisional. Pues bueno, esta es, digamos, la foto del inicio del tratamiento de ortodoncia. Vemos la foto inicial y la foto del tratamiento, cómo vamos ahorita. Vean cómo ya hemos logrado cierta extrusión. Vean aquí cómo se va modificando, cómo el doctor Martínez es un maestro para estos dobleces y cómo ya logramos cierta extrusión. Me parece que aquí ya tiene también un alargamiento de corona hecho por mí. Sin embargo, con el control radiográfico vemos que tal vez nos falte un poquito de extruir, por eso seguimos con el movimiento. Y el inferior ya se logró, eso al ser una fractura horizontal, pues se logró un poquito más sencillo, sin tanto procedimiento y sin tanta espera. Entonces, por eso es importante. Al ser un paciente realmente joven, pues es un adolescente, todavía no ha terminado de crecer. No podemos pensar en extraer el diente y no podemos pensar todavía en colocar un implante. También hay que acordarse que algo, hay algo que se conoce como un ciclo restaurador. Inclusive si yo hubiera terminado de crecer a los 22, 23 años y yo le hubiera colocado el implante, estadísticamente le espera pues una vida de estar batallando con ese implante, ¿verdad? En los 50 años, según la expectativa de México de vida, que vivimos hasta los 80. Le pongo un implante a un paciente en los 20 y no le va a durar bien 60 años. Entonces hay que tratar de prolongar ese ciclo restaurador, pues bueno, tratando de mantener el diente lo más que se pueda en boca. Obviamente al primer signo clínico, radiográfico o sintomatología de que algo no esté bien, pues bueno, se saca y ya se verá qué se hace mientras, ¿verdad? Pero el chiste es prolongar la vida de los dientes. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí con este lateral. También tengo esta paciente, que pues prácticamente vean ya están completamente migrados los dientes de la arcada superior hacia inferior. Y pues bueno, ahora me buscó porque quiere colocarse implantes dentales, pero pues aquí cómo la rehabilito. Entonces, de entrada, ahorita les decía, pues yo tengo que hacer como un promedio de qué tanto voy a poder intruir. Probablemente pueda intruir unos 3 milímetros. Me van a faltar todavía pues otros tantos. Entonces tengo que irle midiendo las expectativas a la paciente pues probablemente vayamos a necesitar algún tratamiento de ortodoncia, alargamiento de corona, al poner coronas protésicas, algo, o incluso pues hasta la extracción, ¿verdad? Porque ya es mucho, ya está muy, muy comprometido sobre todo este molar. Entonces, bueno, tal vez al tener, pues bueno, unos milímetros aquí de espacio interoclusal, intruyendo los otros 3 milímetros, tal vez me permita algo más manejable. A este tipo de casos es a los que me refiero cuando digo que debemos de conocer estos parámetros. Y este es el caso que me llegó hoy. Este no lo tenía en la presentación, también me tardé un poquito porque lo estaba incluyendo. Vean esa mordida profunda, vean pues, todo lo que pudiera estar mal. Esta paciente me llegó pidiéndome ayuda por la situación mucogingival que hay en los centrales inferiores, pero pues a la hora de revisar, vean, mordida profunda, la escaneé, el escáner me da un parámetro de oclusión. Esos centrales inferiores están ocluyendo en el paladar, en las arrugas palatinas. Vean la foto de la arcada inferior, cómo están lingualizados esos dos centrales y pues en general, ¿no? Vean todo. Entonces, en general no hay inflamación muy obvia. Yo pensaría que es una paciente con una buena higiene. Eh, Hay ausencia de molares. Hay que corregir varias cositas. Tal vez haya que hacer una frenilectomía también. Vean el frenillo aquí, que se representa acá en la foto superior. Habrá que hacer varios procedimientos. Por eso digo, tal vez esta paciente sí tiene problemas relacionados a la periodoncia, pero no es su central, no es su problema central. Aquí habrá que hacer alguna profundización de vestíbulo, algún engrosamiento de fenotipo o algo,
pero eso es en segundo plano. Lo que importa mucho es la forma en la que está ocluyendo. Entonces, a esto me refiero con que este artículo es importantísimo para nosotros, para poder saber cómo manejarlos. No mandar a extracción a esos dos dientes, no pensar luego en implantes, no pensar en cosas que tal vez podamos evitar para alargar ese ciclo restaurador del cual les hablo. La verdadera pregunta es si estamos planeando juntos con nuestro ortodoncista o si nosotros somos los ortodoncistas, estamos planeando con nuestro periodoncista o simplemente estamos poniendo ortodoncia a ciegas o simplemente estamos indicando implantes a ciegas. Esa es una verdadera pregunta, creo que es una buena pregunta y creo que es algo que en realidad te despierta este tipo de artículos. Me gustó mucho. Y pues nada más ahora para cerrar, quiero preguntarles, ¿han recibido pacientes para retratamiento de orto con daño periodontal? Yo creo que sí, nos hemos dado cuenta. Esa es la verdadera pregunta. Entonces, quiero darles las gracias por estar ahorita en este lunes literario.